Le decía hace un momentito a Isaac, creo, cómo pues va pasando el tiempo, porque yo estaba en el grupo de jóvenes, luego me casé y ya casado pues ya no puedes asistir al grupo de jóvenes. Luego, aunque estuviera soltero, ya no tenía la edad para estar en el grupo de jóvenes, pero conocí a algunas personas del grupo de jóvenes. Y el día de hoy veo y digo como que no, realmente la mayoría ya no los conozco. Es una nueva generación, y es una nueva generación que tiene de alguna manera nuevos retos, pero siempre la misma solución. Y la iglesia que nos toca ver, que es la iglesia de Pérgamo, creo que describe lamentablemente muy bien una situación que es bastante común. Así que pues vamos a orar y comenzamos. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque nos permites reunirnos con libertad el día de hoy. Gracias porque nos dejaste en tu palabra la dirección que debemos tomar, la luz para iluminar nuestro caminar, Señor. Y a través de tu Espíritu, Señor, también tenemos el poder para llevar a cabo tu voluntad y vivir de acuerdo a lo que tú has establecido. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas y en este tiempo que nuestro corazón se abra para recibir lo que tú quieras decirnos y así podamos en verdad honrarte. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Capítulo 2, versículo 12, y yo sé, ya lo hemos dicho, son 7 iglesias. Estas 7 iglesias tienen varios niveles de interpretación. Un primer nivel es un nivel local. Estas iglesias tenían estos problemas, son iglesias reales que tenían estos conflictos, que tenían estas cosas que estaban sucediendo, y la respuesta es la que el Señor les está dando. Entonces hay un asunto local que está sucediendo ahí, pero también hay un asunto, digamos, eclesiástico, por decirlo de alguna manera. O sea, todas las iglesias de toda la historia en todo el mundo harían bien en prestar atención a esto. ¿Te acuerdas que al final de cada carta dice: quien tenga oído oiga lo que el Espíritu dice no dice a la iglesia que le acabo de escribir, sino a las iglesias? Todas las iglesias debemos prestar atención a esto. Pero también hay un nivel de interpretación personal, porque aunque son iglesias específicas de un tiempo específico, aunque le habla a la iglesia universal de todo tiempo, también dice el que tiene oído. Y eso es algo completamente individual. Y cada uno de nosotros está llamado a escuchar esto y de alguna manera a identificarse cuál de estas cartas resuena más en mi corazón. Y a lo mejor tú estabas en la primera carta, y la de Éfeso, y tu problema fundamental o el problema por el cual estás atravesando el día de hoy es que estás envuelto en una religión y necesitas regresar a ese primer amor. O a lo mejor estás atravesando problemas como la iglesia de Esmirna. Bueno, ahora vamos a ver la iglesia de Pérgamo. Jesús escribe esta carta y como cada carta, todas estas cartas tienen una estructura similar. Primero está el destinatario, a quien le está escribiendo el Señor. Luego está el remitente, que todos sabemos que es Jesús, pero en vez de decir Jesús escribe, lo que hace es dar una descripción de sí mismo. Entonces comencemos. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Ya vimos que el ángel, hay todo un debate. Tú buscas en internet y hay una guerra feroz entre los comentaristas de qué quiere decir el ángel. Algunos dicen, pues el ángel es un ángel literal, ¿no?, que cada iglesia tiene como un ángel guardián o algo así, lo cual es poco probable porque hay cosas que los ángeles no harían, entonces es poco probable que sea un ángel literal. Otros dicen el ángel es un pastor, porque la palabra ángel realmente quiere decir mensajero, y entonces el mensajero de la iglesia es el pastor, es el que entrega el mensaje. Entonces cuando habla al ángel de la iglesia está escribiéndole al pastor, lo cual puede ser, la mayor parte de los eruditos están de acuerdo,
El gran problema es que nunca en las Escrituras se le llama ángel a un pastor, a no ser que se llame Miguel Ángel o algo así, pero nunca a un pastor se le llama ángel, se le llama pastor, obispo, de muchas otras maneras, anciano, pero no se le llama ángel. Entonces, ¿quién es el ángel de cada una de estas iglesias? Sinceramente, no lo sé. Y no creo que sea importante descubrirlo. Lo importante es que este ángel, ya sea un ser celestial o ya sea un pastor humano o cualquier otra cosa, lo que tiene que hacer es transmitir este mensaje a la iglesia. Entonces el destinatario final a través de este ángel es la iglesia, y en este caso somos nosotros, el que tiene oído para oír. Entonces escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, y ahora el Señor Jesús se presenta, el remitente. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Y obviamente es una referencia a su palabra. Su palabra determina la verdad. Su palabra determina lo que es. La realidad no es la que nosotros vemos, sino la realidad es la que Dios determina en su palabra. Nuestros ojos, nuestros sentidos pueden ser engañados. Nuestro corazón es engañoso. Por eso la doctrina de Disney de siga tu corazón, sueña, ¿no? Eso funciona solo si eres el jorobado de Notre Dame, ¿no? Y vives en París. Tú y yo no estamos llamados a soñar, estamos llamados a ver en la palabra de verdad lo que es verdad. Y la verdad no es relativa. La verdad es el Señor mismo, y Él es quien ostenta la verdad. Y se presenta así: el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y la espada aguda de 2 filos hace referencia a eso, una espada completamente afilada. No sé si pues ustedes son gente de ciudad, pero a lo mejor alguna vez has visto en la tele un machete, no control machete, ¿no? Sino un machete. Y un machete es un instrumento que sirve pues para cortar hierba y ramas, que aunque no lo crean existen fuera de la ciudad. Y tiene un problema, tiene un solo filo. O sea, el machete tienes que golpear y sacar, y golpear y sacar, y golpear y sacar. Tiene un solo filo. La espada de 2 filos te permite al entrar cortar y al salir también. Entonces es algo mucho más útil, mucho más agudo, pero también representa otra cosa. Pablo, cuando escribe a los romanos, hablando de las autoridades en Romanos 13, dice: no en vano lleva la espada la autoridad para ejecutar juicio. Entonces Jesús, cuando se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos, está hablando como que Él es el que ostenta la verdad, pero también como Él es la autoridad de todo. Verso 13. Ahora, en la estructura de la carta, ¿no? Primero tenemos el destinatario, que es en este caso la iglesia de Pérgamo. Luego está el que escribe, que en este caso se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Ahora viene una descripción de lo que Jesús conoce de la iglesia. ¿Y qué es lo que conoce? Yo conozco tus obras, y son cosas buenas. O sea, Jesús lo que está diciéndole es: conozco tus obras, sé lo que estás viviendo, conozco lo que has hecho, te puedo comprender. No solo conozco tus obras, sé dónde vives, dónde moras. ¿Y sabes dónde vive? Donde está el trono de Satanás. ¿A qué se refiere? Hay un montón de probables explicaciones. Y el asunto es que cada quien piensa que vive en el peor lugar del mundo, ¿no? Cada quien piensa que tiene la peor situación del mundo. Cuando eres joven dices: ay, es que ojalá
Es que en la iglesia nos dicen y no sé qué, pero es que si entendieran la presión a la que los jóvenes estamos sometidos todos los... Sí, vives donde mora Satanás, sí, ya lo entendí. Pero también hablo con personas casadas, y las casadas dicen, ay, es que los jóvenes si supieran lo que es tener el peso de un hogar encima y tener las responsabilidades y los conflictos con el matrimonio. Y sí, sé dónde vives donde mora Satanás, sí. Y dicen los otros, no, pero es que el problema, ¿sabes qué es? Cuando hay nietos, porque no solo te preocupas por los hijos, sino que estos chamacos no saben cuidar a sus hijos y tú tienes que hacerte responsable. Y sí, también moras donde vive Satanás, y los viudos también tienen su tango. Entonces, pero Dios dice esto: sé dónde estás. Ahora, yo puedo dar mi opinión. La verdad, creo que el día de hoy el ambiente en el que ustedes viven es mucho más hostil al ambiente en el que yo viví. Por muchas razones. Por muchas razones. Y es probablemente más complicado luchar que las cosas que yo tuve que pelear. No más por poner un ejemplo. En mi época, cuando yo era joven, cuando era adolescente, y con algunos amigos buscábamos conseguir pornografía, había que ir a la revistería y era un asunto vergonzoso y comprarla y todo. El día de hoy eso está en la palma de tu mano, literalmente en tu celular, y los candados para tener acceso a eso están todos abiertos. Sí, la verdad es que el día de hoy podríamos decir que ustedes viven donde mora Satanás. Pero Jesús dice, yo sé dónde vives. Entiendo eso. Y no solo entiendo eso, sigo teniendo la autoridad. Sigo teniendo la espada de dos filos, la verdad, y sigo siendo la autoridad sobre todas las cosas que permito que te sucedan día con día. El Señor sigue teniendo el control de las cosas. Entonces Dios dice, conozco tus obras, dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. ¿Qué es retener el nombre del Señor? Pues a lo mejor lo podemos entender viéndolo al revés. ¿Qué sería no retener el nombre? Negarle. Negar a Jesús, eso sería no retener el nombre. Y lo que le dice a esta iglesia es que has estado haciendo cosas, estás en un lugar difícil y no has negado mi nombre, todavía confiesas ser cristiano. A pesar de que ahí mora Satanás y es difícil. Ten en cuenta que en aquella época, con la persecución y con todas las cosas que se estaban levantando, no es que podías poner en la puerta iglesia, semilla de mostaza, bienvenido. No, eran reuniones secretas, eran reuniones a las que podías llegar solo cuando alguien te invitaba. Bueno, es un poco como acá, ¿no? Que la gente no entra nomás, sino a no ser que alguien lo invite. Pero había un problema, muchos eran espías y que entraban con el propósito de descubrir dónde estaban estos cristianos para luego denunciarlos y que venga la persecución. Entonces Jesús dice, entiendo todo eso y entiendo que además has retenido mi nombre, no has negado mi fe, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Quién era Antipas? La tradición cuenta que fue un cristiano que no quiso negar su fe y murió en manos de los romanos. Y a pesar de que vivieron eso, de que vieron eso, los de Pérgamo dicen, aún así no vamos a negar a Cristo. No se echaron para atrás, no dijeron, híjole, ¿sabes qué? No, entonces sí, yo voy a quemar mi incienso y voy a decir, el César es Dios. No, tuvieron todas estas cosas buenas. Pero ¿cómo comienza el versículo 14? ¿Con qué palabra? ¿Qué palabra? Pero. ¿Qué quiere decir pero? Quiere decir que todo esto está bien, pero no es suficiente. Hay algo importante que no estás atendiendo.
No es que estas otras cosas estén mal o que tienes que dejar de hacerlas, solo que no es suficiente. ¿Cuál es el problema de la iglesia en Pérgamo? Dice ahí: tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen a la doctrina de Balaam. Esto de tienes ahí es algo constante. No dice tuviste ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. No, dice ahí los tienes, los guardas, participas con ellos, son parte de ti. ¿Quiénes? Los que retienen la doctrina de Balaam. Y aquí te agrega un poquito más. Balaam dice que era el que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. No sé si tú recuerdas bien la historia, pero Balaam era un profeta que Balac era el rey moabita que contrata a Balaam para que maldiga al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba camino a la tierra prometida. Balac no quería que pasara por sus tierras, podían ser un peligro para su territorio, a pesar de que Israel había dicho que no queremos nada de tu territorio, solo vamos de paso. Balac se sintió atemorizado, se sintió amedrentado y dijo: ¿cómo hago para derrotar a este pueblo tan numeroso? Entonces contrató a Balaam, que era un profeta, que además era un profeta que tenía prestigio de haber sido usado por el Dios verdadero. Y va y le dice a Balaam: Balaam, te voy a pagar una lana si es que tú maldices al pueblo de Israel. Balaam contesta lo que creo que es correcto y le dice a Balac: espérame, tengo que consultar con Dios. Y va, le pregunta a Dios y Dios le dice con toda claridad: no vayas. Entonces viene Balaam y le dice a Balac: híjole, ¿qué crees? Me encantaría ayudarte, pero Dios dice que no puedo. Entonces Balaam vuelve con una contraoferta y le ofrece más dinero. Y Balaam dice: pues déjame preguntarle a Dios, ¿qué está haciendo ahí? Está tratando de negociar con Dios. La opinión del Señor no va a cambiar, pero el brillo del dinero ya se hincó en los ojos del profeta. Entonces empieza a decirle a Dios: pues ¿cómo ves? Pues fíjate que yo sé que tú dijiste que no, pero pues es una buena oportunidad. Y Dios le dice: ok, si quieres sirve, pero nada más para que te enteres, solo vas a hacer lo que yo te diga. Y ahí está yendo Balaam en su mula, en su asnito, en su burro pues. Y el burro pues ve un ángel que está ahí con la espada desenfundada para matar al profeta por caprichoso. Y el burro pues trata de irse a un lado, y en eso pues se golpea la pierna de Balaam contra un pastizal, contra un muro, una cosa así, un arbusto. Y el profeta agarra y le pega al mulo, y entonces sigue yendo y otra vez le vuelve a pegar, y así 3 veces hasta que su burro se da la vuelta y le dice: ¿qué onda? O sea, estás pegando 3 veces y yo lo único que estoy haciendo es salvándote la vida, ¿no? Cosa que nos muestra que el burro no solo hablaba, sino que sabía contar, ¿no? Y al final Balaam llega hasta un monte desde donde se ve el pueblo de Israel, pero cuando quiere maldecir al pueblo, solo salen bendiciones. Y dentro de las bendiciones hay unas increíbles, incluso acerca del Mesías. Balac le dice a Balaam: oye, te traje para que los maldijeras y aquí los has bendecido 3 veces. Lo intenta en distintas ocasiones y al final Balaam le dice: no puedo, pues Dios no quiere que los maldiga, entonces no los puedo maldecir. Pero se me acaba de ocurrir una idea. Yo no puedo maldecirlos, pero ¿sabes qué? Tú puedes hacer que ellos traigan maldición sobre sí mismos. Agarra algunas moabitas, algunas mujeres moabitas, y hazlas pasar delante de los hijos de Israel, y vas a ver cómo ellos solitos
van a acarrear maldición sobre sí mismos. Y empieza a hacer eso. Balac hace un perdición, ¿no? Pone a las mujeres, las más jóvenes, las más bonitas de su pueblo, y los israelitas que pues llevaban alrededor de 40 años en el desierto y con la misma moda, porque dice que 40 años sus vestidos no se envejecieron, entonces todos con la misma moda de hace 40 años, y ahora ven a las moabitas con una moda distinta. Ahí van tras ellas, pero no solo tras ellas, sino que además fueron arrastradas por ellas a la adoración de sus dioses. Y la adoración de los dioses moabitas incluía muchos ritos sexuales. ¿Qué trajo esto? Un poco más de 24,000 muertos por una peste al pueblo de Israel. Ahora, lo que dice Jesús a la iglesia de Pérgamo es que entre ustedes hay algunos que tienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y el problema de la iglesia en Pérgamo es que sí, no niega a Cristo, no niega la fe, pero tampoco está comprometida con Cristo y con la fe. Gran parte de su corazón está entregada a los ídolos. Fíjate lo que dice 2 de Pedro, un poquito atrás en tu Biblia, 2 de Pedro capítulo 2. Versículo 15. Pedro, haciendo esta exhortación, habla un poco también de esta doctrina de Balaam. Dice 2 de Pedro 2:15: estos hombres han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Sabes? Balaam no odiaba a Dios. Balaam no era un anticristo, no era un anti-Jehová. Nomás amaba el precio de la maldad. Y eso nos puede pasar a nosotros. Porque si decimos, a ver, ¿quiénes aman a Cristo? Levanten la mano. Tal vez todos levantan la mano. Pero dentro de ese corazón, a lo mejor también amas otras cosas. El precio de la maldad, la inmoralidad, la pornografía, el robo. Tal vez tú amas al Señor, no has negado su fe, te confiesas como cristiano, pero en tu corazón realmente no hay un compromiso total. En tu corazón amas el amor por otras cosas. Tal vez en tu corazón hay la necedad que tenía Balaam. Y Dios dijo, no quiero que tengas comunión con esa persona, con ese chico o con esa chica. Y ahí estás con el Señor, pero pues ¿cómo ves, Señor? Dice que quiere ir a la iglesia y es el mismo camino de Balaam, es la doctrina de Balaam, es la necedad de Balaam. A lo mejor no hay amor al prójimo. No hay amor al prójimo. Y a lo mejor tú estás haciendo cosas que a otro pueden lastimarle. Hace poco, lamentablemente, bueno, ni siquiera solo hace poco, lamentablemente varias veces en el instituto bíblico que tenemos una regla acerca del alcohol. Y es que ningún alumno del instituto puede tomar alcohol. Y me pueden decir, pero es que eso no es bíblico. No, no es bíblico, es el reglamento del instituto, no es la Biblia, es el reglamento del instituto. Y si tú no quieres ese reglamento, pues no estás en el instituto y ya, ¿no? Pero como reglamento del instituto, el alcohol es una prohibición. Pero más de un alumno ha sido tenido que dar de baja por
tomar alcohol. ¿Y sabes qué es lo más terrible? Que siempre ha sido en grupo. Y yo siempre me pregunto, ¿cómo en un grupo así no hay alguien que por amor a sus hermanos digan, oigan, no sean necios, estamos exponiéndonos a ser expulsados, estamos exponiendo, o sea, ¿quién comienza el camino al alcoholismo diciendo, quiero ser alcohólico? Nadie. Joe Zawinul, un jazzista, tenía entre sus filas a Jaco Pastorius. Jaco Pastorius era más sano que un yogurt. El cuate tocaba increíble, no tomaba nada, hasta un día que Joe Zawinul lo presionó y lo presionó y lo presionó y le dijo, échate un whisky conmigo. Y entonces Jaco Pastorius, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba? John Francis III. Tomó un vaso de whisky y a partir de ahí comenzó un declive en su vida, en su carrera, y terminó muerto alrededor de los 30 y pico años. Lo mataron fuera de un bar con un vaso. Todo empezó así. Y estos hombres no tienen amor al prójimo, no tienen cuidado de los demás. Y el Señor fue muy claro. El primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Pero el segundo es semejante y es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ojo, otra vez, es gente que no ha negado el nombre de Cristo, que no se avergüenza de ser cristiana, que lo pronuncia, lo declara. Verso 15. También tienes, dice, a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Y qué es la doctrina de los nicolaitas? No sabemos a ciencia cierta. Algunos piensan que tiene que ver con Nicolás, uno de los 7 diáconos que fueron elegidos en Hechos, que a la postre algunos malinterpretaron sus enseñanzas. Y pues dentro de la doctrina de los nicolaitas, que dicen los padres de la iglesia, que tiene que ver con Nicolás, había el tener muchas esposas e incluso el intercambio de esposas y cosas así. Otros piensan que nicolaita viene de 2 palabras griegas, creo que Josué lo dijo, ¿no? Nike y laos. Nike o Nicao es vencer o conquistar, y Laos es pueblo. Y estos, los nicolaitas, podrían ser aquellos que se enseñorearon del pueblo, creando una división entre el clero, digamos, y el laico, de modo que pues yo soy mejor que tú porque yo soy pastor y por tanto estoy por encima de ti. No en mi conducta, no en nada de eso, sino con mi cargo nomás, ya estoy por encima de ti. Y se genera esta división entre el clero y el laico, cuando el Señor no hace esa división así. El Señor establece roles dentro del cuerpo, y algunos dentro del rol que les toca es ser pastor, a otros ser diácono, y a otros ser un evangelista, y a otros son roles dentro del cuerpo, y el Señor dice que acomoda a los miembros de su cuerpo como Él quiere. Y sí, dentro de los roles podemos hablar de diferencias, pero todos tenemos la misma necesidad en Cristo, y todos luchamos con las mismas pasiones, y todos luchamos contra la misma naturaleza carnal. Entonces puede ser que esta iglesia no solo retiene el tema de la doctrina de Balaam, sino también está haciendo una diferenciación, y tiene lógica, porque si ya como pastor tú no me puedes criticar nada, probablemente mi vida va a comenzar a desordenarse de muchas maneras. Si ya por mi cargo tú no tienes derecho a cuestionar lo que yo diga, y yo puedo decidir sobre tu vida, con quién te casas y qué es lo que haces, va a generar un desorden, porque para empezar tú no vas a ser responsable de tu vida nunca.
Al final de cuentas dirás, pues el pastor me dijo que me casara con ella. Y esto empieza a producir todo un problema dentro de la iglesia. Y dice Jesús, yo aborrezco eso. Verso 16, ¿cuál es la solución? Por tanto, arrepiéntete. Si te das cuenta, no hay, pues mira, yo sé que vives en un lugar difícil donde mora Satanás, ahí en la universidad, todas las chicas tienen minifalda y zips, y además tú eres joven y las hormonas y esto, ¿sabes qué? Necesitas hacer terapia. No, ¿qué necesitas? Arrepentirte. Si el día de hoy tú estás viviendo así, estás viviendo en pecado, si el día de hoy tú clamas ser cristiano, pero estás viviendo en pecado, necesitas arrepentirte. No necesitas conocer, ni entender, ni comprensión. Necesitas arrepentirte. ¿Por qué? Fíjate, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. No quieres enfrentarte con el Señor. Ahora, esto es muy interesante, porque no dice que todos los de la iglesia de Pérgamo, no todos los de Pérgamo retienen la doctrina de los nicolaítas y la doctrina de Balaam. No todos. Algunos retienen esa doctrina, otros no. Pero Jesús le dice a los que no retienen esa doctrina, ¿sabes? Si tú no eres luz para ellos, voy a venir contra ellos a pelear con la espada de mi boca. Tú y yo, dentro de esta comunidad de hermanos que somos en la iglesia, estamos llamados a exhortar al que está caminando mal. No a participar de eso, sino a exhortarle. El atalaya no solo tiene que ver que vienen los enemigos. No sé si sabes lo que es un atalaya. Un atalaya era el que se ponía encima de la torre alta del muro y que veía, vienen los enemigos, pero no sirve de nada solo ver que vienen los enemigos. ¿Qué tenía que hacer el atalaya? Anunciar, gritar, alertar. ¿Sabes qué quiere decir Pérgamo? Pérgamo quiere decir torre, donde se pone la atalaya. Y nosotros hemos sido puestos como atalaya. Y no podemos ser un atalaya correcto si nuestra fe está comprometida. No podemos ser un mensajero fiel si nuestra vida está comprometida con el pecado y enlazada con el pecado. El Señor dice, voy a venir, voy a pelear con la espada de mi boca. Y la espada, dice Hebreos, que penetra el corazón, penetra el alma y puede discernir nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y tú necesitas, y yo necesito, que la palabra haga eso. Porque no es escápate, híjole, aguas, porque si te pega la palabra, híjole, te atraviesa y No, es todo lo contrario. Abre el pecho para que la palabra te atraviese y para que salgan a la luz tus pensamientos y las intenciones de tu corazón y puedas encontrar esperanza. No es para que te escondas, sino para que te expongas a la palabra. ¿Sabes qué otra cosa quiere decir Pérgamo, según algunos eruditos? Pérgamo también podría significar matrimonio torcido. Como torcido, como de perverso, y gamo, de matrimonio, como monogamia, poligamia y todo eso. Y Pérgamo podría significar un matrimonio torcido entre el creyente y la sociedad en la que está. Pero Iber, si yo empiezo a rechazar todas esas cosas, me van a hacer burla. En la escuela, o sea, si por ejemplo, pues yo voy a la escuela y cuando salimos no tomo con los que están ahí, me van a decir, ay, ¿qué? ¿Te da miedo? ¿Tu pastor te pega?
Es que eres el cristianito, que muy santo tú. Pues déjalos que hablen. Nuestra tarea es ser luz. Y no puedes ser luz si apagas tu propia luz. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y por alguna razón tú estás aquí, y por una razón tienes oído. Al que venciere, y en este caso, vencer, ¿qué es? Pues vencer es poder separarte del mundo, poder comprometerte con tu verdadero esposo, que es el Señor Jesucristo. Soltar tus ataduras, soltar la doctrina de Balaam, este amor a la recompensa, esta necedad, esta falta de amor al prójimo. Soltar todo eso y abrazarte al Señor. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y yo siempre he tenido así, ¿qué es el maná escondido? O sea, lo entiendo. Cuando el pueblo estaba en el desierto, todos los días caía maná, pero no se podía guardar porque se podría. El maná era algo que tenías que recoger y comer, excepto antes del sábado, que sí había el doble y sí duraba para que el sábado no haya trabajo. Pero normalmente tenías que comértelo ese día, no tenías que recoger más, porque si no se terminaba echando a perder. Pero Moisés es mandado a tomar un poco de maná y guardarlo dentro del arca. Y ese maná no se descomponía. Ese maná quedaba fresco por siempre. Y creo que es esto. Todos anhelamos ser saciados. El problema es que buscamos saciarnos con otras cosas. Lo sé, también fui joven. También me preocupaba cómo me vestía. El día de hoy, gracias a Dios, ya me libré de toda esa preocupación y ya me da exactamente lo mismo. Mi esposa es la que dice, oye, Iber, ya, ¿no? Hay que comprarte camisas porque pues, todos los videos estás con la misma, ¿no? Pues es que, gracias a Dios, tampoco engordo mucho, entonces todavía me queda. Pero cuando eres joven, ¿qué tal? No, pues es que tiene la que está a la moda. No, necesitamos comprarnos las calcetas de moda. Entonces, las calcetas de... Solo que vayas a un restaurante japonés o algo así, porque... Pero entiendo, como jóvenes buscamos saciar esos pequeños anhelos, pero esas cosas nunca sacian. El nuevo teléfono, es que todos lo tienen. El nuevo esto. ¿Sabes qué? Si tú vences y te desprendes del mundo, el Señor te va a dar del maná que no se pudre, el maná que no se deshace, el maná escondido. Y el Señor Jesús lo dijo con toda claridad: yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Y ese es el pan al que Dios nos está invitando a comer, que no se pudre, que no se gasta, que no se deshace, que no te empalaga. El pueblo de Israel comía el maná al punto de decirlo, ya, ¿no? En la mañana, chilaquiles de maná. Al mediodía, maná asado. En la noche teníamos que cenar tortas de maná. Ya, o sea, fue demasiado maná. Y el pueblo se hastió del maná. Pero el pan que descendió del cielo, ese nos sacia y nunca nos hastía. Siempre es fresco, siempre es delicioso. Es nuestra relación con el Señor. Al que venciere, Dios le va a dar ese maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Qué es esto de la piedrecita blanca? También en general es un misterio, pero algunos piensan que en los juicios se dictaminaba la culpabilidad o la inocencia de alguien precisamente con una piedrecita. Si es que la persona yo consideraba que era culpable, en mi voto otorgaba una piedrecita negra. Si consideraba que era inocente, otorgaba una piedrecita blanca. Y lo que Jesús estaría diciendo es, pues yo te voy a declarar santo, inocente.
Al final de Judas, la carta que está justo antes de Apocalipsis, al final de Judas, dice que el Señor es capaz de guardarnos sin caída y sin mancha y presentarnos delante de su presencia sin mancha, con gran alegría, con una piedrecita blanca, inocente. Otros piensan que esta piedrecita hace referencia a unas tablillas que se llamaban téseras, que eran de distintas maneras, algunas incluso con figurita como de oso o de algún animalito, otras eran simplemente un cuadrado, y que servían dentro del ejército romano para enviarse como contraseñas, como mensajes o como pases libres. O sea, ¿quién puede entrar al palacio? El que tenía una tésera podía enseñarle, decir, este es como mi pase para entrar al palacio sin ningún problema. Y a lo mejor es eso, que el Señor te dice, te voy a dar el maná escondido y te voy a dar un pase libre a mi presencia. Y ahí va a estar tu nombre, un nuevo nombre que nadie conoce. Y tú sabes que en la Biblia el nombre no es solamente cómo te llamas. El día de hoy, pues todos elegimos el nombre según lo que nos gusta, ¿no? Pues cómo te llamas, pues según lo que le gustó a tu mamá, a tu papá, así. Pero en aquella época el nombre tenía una importancia más allá del apelativo. Tenía una relación con las condiciones de tu nacimiento, tenía una relación con las promesas de tu nacimiento, con tu propia naturaleza. El nombre implicaba algo más íntimo. De hecho, en aquella época por eso se presentaban como yo soy fulanito, el hijo de tal, porque estoy portando su nombre, estoy portando su identidad. De hecho, en aquella época incluso el nombre para el enemigo tenía que ser escondido, porque se pensaba que si yo poseía tu nombre, de alguna manera también poseía parte de tu identidad. Por eso se usaban los alias y los apodos. Por eso cuando hablamos y oramos en el nombre de Cristo, estamos orando en la naturaleza de Cristo, según lo que Él pediría, de acuerdo a lo que Él haría. Y Dios dice, te voy a dar una nueva naturaleza. Así como muchos hombres tuvieron un nuevo nombre literal cuando se encontraron con el Señor. Saulo se convirtió en Pablo, Simón se convirtió en Pedro. Dios quiere hacer una nueva naturaleza en ti. Entonces ahí está. Una espada de 2 filos corta y define. Y tú tienes que decidir si vas a dejar que esa espada te atraviese y puedas abandonar las cosas que te están enlazando al mundo, o si vas a esquivar la espada y seguir en este matrimonio entre que ni eres uno ni el otro, sino que simplemente estás tratando de engañar a todo el mundo. Pero ¿te acuerdas? El Señor es la autoridad, no puede ser burlado. Él tiene la espada de 2 filos, Él ostenta la verdad. Así que, ¿qué te parece si oramos? Y más bien te voy a dar unos segundos por si quieres arrepentirte y confesarle algo al Señor. Padre, gracias, porque a pesar de que tú conoces la verdad, Señor, a pesar de que tú eres la verdad y conoces aún las cosas más íntimas de nosotros, no nos has desechado, no nos echas de tu presencia, sino que por el contrario nos llamas a arrepentirnos para estar en una comunión más cercana contigo. Lejos de querer apartarte, tú quieres acercarnos. Y nos comprendes, sabes que el día de hoy vivimos donde mora Satanás. Y es nuestro anhelo poder abandonar todas las cosas que no te glorifican.